hacemos la parte 2 de la clase 14. Estamos con este planteo en el cual dos observadores, uno fijo a tierra como sistema inercial y otro fijo a una calecita como sistema rotante, están describiendo el movimiento de la misma partícula. Y el vector posición de la partícula es el vector posición respecto del origen, que es el mismo origen para los dos observadores. Entonces, aquí, ambos observadores describen el movimiento de la misma partícula. El vector posición r de t es el mismo, como estaba en el dibujo, para ambos observadores. O sea, porque es el mismo origen de la misma partícula, es el mismo vector que va desde O hasta R, desde O hasta la partícula. Ahora, el observador inercial, el que ve desde afuera, fijo a tierra, va a descomponer su vector, va a descomponer el vector posición, que lo llamo R sub i, para insistir que estoy pensando en el que ve el observador inercial, como una componente X, una componente Y y una componente Z, funciones del tiempo, en sus versores cartesianos I, J y K. En cambio, el observador subido a la calecita, el rotante, va a escribir el mismo vector R, pero que lo llamo sub R mayúscula, para decir que es la forma que le da el observador rotante, como una componente XR, una componente IR y una componente ZR, funciones del tiempo, en las direcciones versor rotante I, versor rotante J y versor rotante K, donde sabemos que esas direcciones van cambiando con el tiempo respecto al sistema inercial. Cómo cambian estos versores con el tiempo lo habíamos escrito ahí al final del video anterior, ecuación 1. Bien, la cuestión es que estas dos formas de escribir el vector son dos formas de escribir el mismo vector. O sea, corresponde o podemos igualar la descomposición cartesiana del observador inercial con la descomposición cartesiana del observador rotante. Y son el mismo vector. Estas dos son iguales. Entonces, hablemos de calcular velocidad. ¿Qué es velocidad para el observador inercial? Como hemos hecho siempre, es la derivada componente a componente. Naturalmente, el observador inercial calcula velocidad, anoto v sub i como x', derivada de x respecto del tiempo por i, más derivada de y respecto del tiempo por j, más derivada de z respecto del tiempo por k. Y jamás se le hubiera ocurrido mover los versores, porque los versores están fijos al sistema de coordenadas. Lo único que cambia con el tiempo son las componentes. Ahora, el observador rotante, subido a la calecita, él, en el sistema rojo del dibujo, no ve que sus versores roten. O sea, imagínense ustedes que están subidos al piso de la calecita, ahí en el medio. Que están con toda una cortina alrededor que no ven para afuera. Entonces ustedes ven sus versores dibujados ahí, pintados en el piso, y la descomposición de los vectores siempre la van a hacer respecto de esos versores. O sea, para el observador subido al sistema rotante, los versores I sub R, JR y K sub R no los ve rotar. No los ve rotar. Entonces, cuando hace su cálculo de velocidad, deriva sus componentes y deja los vectores sin tocar. Bien. Otro punto central del desarrollo. Hay que entender qué quisimos poner acá. Que la velocidad que observa el observador rotante, subido al sistema rotante, la calcula como cualquiera calcularía en su propio sistema, las derivadas de las componentes y no toca los versores. Entonces, las cuentas son distintas. No va a ser lo mismo v sub i que v sub r como resultado. ¿Cómo se relacionan? Bueno, vamos a la ecuación 2 y derivamos respecto del tiempo ambos miembros. Trabajando como un observador, digamos, externo a los dos, que ve todo. O sea, si me paro de una posición donde veo el sistema inercial, fijo a tierra, y veo el sistema rotante con sus versores rotantes respecto de tierra, voy a hablar como desde afuera, de las dos cosas. Digo, al hacer esta igualdad y estar combinando lo que ve un observador y lo que ve otro, quizá la posición más sana es ponerse desde afuera, como un tercer observador, y ver qué hacen los dos.
En ese sentido se hace la derivada respecto del tiempo que encaramos acá en la ecuación 3. La derivada del vector posición, como lo ve el observador inercial, es igual a la derivada del mismo vector posición, pero escrito como lo escribe el observador rotante. Entonces, cuando hacemos la derivada, del lado izquierdo tenemos derivada de componentes, porque los versores cartesianos pintados en tierra, yo que miro desde afuera los veo fijos, y del lado derecho tenemos derivada de productos, porque los versores cartesianos del sistema rotante, yo que miro todo desde afuera, los veo rotar. Entonces la derivada del producto se hace con la regla de Leibniz, derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Así separé estos dos renglones, donde en el primer renglón pongo las derivadas de las componentes sin tocar los versores, y en el segundo renglón pongo las componentes sin derivar por las derivadas de los versores. Las derivadas de los versores las podemos hacer explícitamente, porque si acá teníamos como los versores rotantes dependen del tiempo, para alguien que los ve de afuera, hay que hacer estas derivadas. Recuerden que la derivada del coseno de omega t es menos el seno de omega t por un omega multiplicando afuera, y que la derivada del seno de omega t respecto del tiempo es más el coseno de omega t con un omega multiplicando afuera. Y la derivada de k como constante es 0. Entonces, las derivadas respecto del tiempo de los versores, que es algo así como la velocidad con que se mueve la punta de los versores, las tenemos escritas acá. Y después de hacer las cuentas, reconocemos en la última igualdad que la derivada de i rotante es igual a omega por j rotante. O sea, es más conveniente escribirlo así que escribir en componentes i y j del sistema inercial, porque lo puedo seguir escribiendo dentro del sistema rotante, como si viviera arriba de la calecita y no mirara para afuera. La derivada del vector j rotante se hace la cuenta y termina siendo menos omega por el versor i rotante. Y la derivada del... aquí falta un prima, perdón. La derivada del vector del versor k rotante es 0. Vamos a poner un prima chiquito y después arreglamos el archivo. Entonces, con esos resultados volvemos a la ecuación 3 y escribimos las derivadas de i rotante, j rotante y k rotante. Y nos queda que el segundo renglón en particular, a ver, este renglón lo resolvemos acá al final de la página como omega por x rotante por j rotante, que es el primer término, más menos omega por i rotante por omega por la componente i del sistema rotante, que depende del tiempo, por el versor i rotante. ¿Sí? Y el último término que tengo acá recuadrado da 0. Entonces, con este resultado, escrito en forma más o menos compacta, porque se refiere a vectores rotantes, antes de llevarlo a completar la fórmula, la ecuación 3, fíjense que se puede escribir de otra manera, compacta, elegante y poderosa en su uso. Omega, velocidad angular, es un vector, apunta en la dirección del eje. En nuestro planteo, omega es un vector que tiene componente omega y versor k. Para el sistema inercial o para el rotante es lo mismo, porque coinciden los versores. Entonces, si uno hace el producto vectorial de este vector omega por el vector posición, recordando la definición de producto vectorial, que se podía hacer así como un determinante, o se podía hacer cruzando componentes, tal por cual en tal versor, tal por cual, tal versor. Lo hacen en este caso, siendo que omega tiene solamente componente z, y les da, rescatando de acá, no mirando lo que es 0, da menos omega por ir de t por versor i, que es este término que estaba acá arriba, más
omega por xr de t por el versor j, que es el término que estaba acá arriba. O sea, la expresión que teníamos calculada ahí, que era el segundo renglón de la ecuación 3, se puede escribir en forma vectorial como producto vectorial de omega por vector posición. Quiere decir que en la ecuación 3 lo que teníamos es, en este recuadro, la velocidad que ve el observador inercial, derivada de las componentes que ve el observador inercial, sin tocar los versores. En este recuadro tenemos la velocidad que ve el observador rotante, derivada de las componentes que ve el observador rotante sin tocar los versores. Y en el último renglón tenemos esta expresión que se puede escribir como producto vectorial de omega por r. Todo junto, en este recuadro, dice que la velocidad que observa el observador inercial para la partícula es igual a la velocidad que observa el observador rotante para la misma partícula, corregida o adicionada con un término omega por r. ¿Sí? Las velocidades que observan los dos observadores no son iguales, difieren en este término omega por r. Bien, con esta fórmula, que quedó compacta, más o menos cortita, vamos a hacer la derivada respecto del tiempo para hablar de aceleraciones.